¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta 13ª edición de lo que titulamos Hablamos de, son unas entrevistas con especialistas y hoy me da muchísimo gusto poder recibir de nueva cuenta a la doctora Karina Rojas. Karina, ella tiene 20 años de experiencia como médico cirujano, 18 años en medicina anti-aging, 14 años como cirujana y 12 años como endoscopista. Así es que hoy le pedimos que nos hablara de un tema muy, muy interesante, que es el hígado graso. Y pues yo quiero darle la bienvenida una vez más, Cari. Qué bueno que estás aquí. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. También un gusto estar aquí con ustedes compartiendo. Qué bueno, Cari. Oye, pues hoy tenemos un tema súper interesante y empezamos a recibir algunas preguntas y quiero empezar por lo básico, ¿no? Hoy vamos a hablar del hígado graso y quisiera que nos platicaras qué es exactamente esa condición y por qué se desarrolla. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, el hígado graso es una condición en la que las células hepáticas como tal se llenan de grasita, se acumula y va a estar producida generalmente por triglicéridos. Esto hace que la función del hígado se deteriore porque las células, en vez de estar funcionando adecuadamente, pues están ahora llenas de grasita, ¿no? Entonces no funcionan, nuestro hígado no sirve para desintoxicar o desintoxicar todos los medicamentos y todo lo que en realidad comemos, entonces deja de hacer su función. Por otro lado, los factores que conllevan a que éstas se llenen de grasa es, sí, uno, el exceso de calorías, otra es que tengamos resistencia a la insulina, porque eso también favorece la acumulación de grasa. De hecho, es como un círculo vicioso, la acumulación de grasa y la resistencia a la insulina, ¿no? Hay otras cosas como las dislipidemias, que son, bueno, que tengan colesterol, triglicéridos altos, demás. Hay veces que son factores que traen genéticos que, de dislipidemias y bueno, entonces esto está favorecido. El consumo de alcohol, ya que el alcohol como tal va a producir algunas, en su metabolismo va a producir algunas sustancias que nos van a favorecer la acumulación de esta grasita que comentamos, ¿no? Otra cosa es el sedentarismo. Otra cosa son los medicamentos también, ¿no? Algunos esteroides, bueno, algunos no los conocen como esteroides, ¿verdad? Pero muchos de los medicamentos que se dan para enfermedades autoinmunes, pues son esteroides, entonces también esto conlleva a desarrollar un hígado graso. Entonces, o sea, lo que podríamos decir es que hay muchos factores de riesgo, o sea, que puede ser la alimentación, a lo mejor el alcohol, ¿qué pasa con la carga genética? Bueno, la carga genética sobre todo condicionada para el tema de obesidad y dislipidemia, ¿no? Hay personas que como tal tienen dislipidemias familiares, es decir, que siempre van a estar con niveles altos de triglicéridos y colesterol, porque no tienen algunas enzimas que metabolizan. Entonces, digo, esos son factores de riesgo, por supuesto. Ok. Y el estilo de vida, o sea, ¿qué tanto influye si una persona hace ejercicio, si no, si duerme bien, si no, no sé, o sea, en tu práctica, ¿qué has visto? Sí, muchísimo. O sea, el estilo de vida nos va, y sobre todo esta parte del sedentarismo, ¿no? Lo que te mencionaba como una condición, que es el sedentarismo. Pues es súper importante que nos movilicemos, ¿no? Que por lo menos 5 o 10 minutitos hagamos de ejercicio, porque favorecemos que esa grasita empiece a metabolizarse. Entonces, eso es algo que nos ayuda. Entonces, sí, el hecho de que la vida actual conlleve a un sedentarismo, estar mucho tiempo frente a una pantalla o en horas de tráfico, demás, pues conlleva que la gente también ya no hace algún tipo de ejercicio y eso sí nos va a condicionar este acúmulo de grasa. Y la alimentación, por supuesto, ¿no? A veces comen demasiadas tortillas, ejemplo, ¿no? Y dicen, es que yo no como carbohidratos, es que la tortilla es un carbohidrato, ¿no? O yo no como grasa, pero comen la tortilla y la tortilla al final del día se acumula como grasita, ¿no? Ok, ahora, nos preguntan mucho que si esto está relacionado con el alcohol. Sé que hay, o entiendo que hay hígado graso alcohólico e hígado graso no alcohólico, ¿ok? Pero ¿qué los Eh, diferencia o cómo se dan ambos? bueno, el alcohol sí conlleva un hígado graso, efectivamente.
Dentro de la enfermedad propia del hígado, empieza con una enfermedad en la que hay inflamación y acúmulo de grasa, que puede ser esto del hígado graso, y va a pasar por varias fases, ¿no? Fase uno, 2, 3, y cuando ya llega a una fibrosis. Entonces, el alcohol como tal, como te mencionaba, pues va a condicionar que en su metabolismo va a favorecer esta acumulación de grasa. Entonces, el hígado graso, aunque tú no tomes alcohol, puede estar condicionado, que en este es el no alcohólico, puede estar condicionado por todos los demás factores que dije. Y el que le mencionan alcohólico, pues es generalmente personas que tienen un exceso de consumo de alcohol y, bueno, están favoreciendo este acúmulo de grasa y van a conllevar a una esteatosis hepática que, como te mencionaba, va por grados y aunque su etiología es diferente porque casi está condicionada porque consume demasiado alcohol, puede que incluya alguno de los otros factores, pero realmente es, o sea, lo mencionan así como por llamarle que lo esté ocasionando, pero en realidad, pues es multifactorial, porque yo también he visto muchos pacientes que son alcohólicos y que además son obesos o que además tienen una dislipidemia o además tienen un sedentarismo. Entonces, sí son varios factores. Claro que lo lleva más rápido a una evolución hacia la enfermedad fibrosa o cirrosis es el exceso de alcohol, que es su factor principal. Ok, pero no está condicionado que el que alguien sea alcohólico vaya a tener hígado graso forzosamente. O sea, tiene que ser una combinación de factores para que se dé esta condición del hígado graso. No, sí, sí, las personas que consumen exceso de alcohol eventualmente van a ser Lo van a tener. sí, van a tener hígado graso en las fases iniciales y en las últimas van a tener cirrosis o fibrosis. Ok. Ah, no, pues ya nos quedó mucho más claro entonces. Y, por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas más comunes? O sea, una persona que tiene hígado graso, pero que no se ha hecho análisis, ¿qué síntomas puede empezar a sentir para sospechar que tiene hígado graso? ¿O realmente es una enfermedad muy silenciosa? Mira, por ejemplo, una de las es muy silenciosa, al menos en las fases iniciales es muy silenciosa. Uno de los estudios que nos ayuda a ver si tiene hígado graso un paciente es el ultrasonido. Definitivamente el ultrasonido nos ayuda. Sin embargo, sí hay casos en los que tengo pacientes que tienen ya como tal indirectamente datos de que tienen acúmulo de grasa en el hígado. Sin embargo, su estudio de ultrasonido aún no reporta como tal estos cambios físicos, ¿no? Entonces, al final el ultrasonido es un estudio observador dependiente. Siempre va a funcionar en base al expertise de cada ultrasonografista, si es un radiólogo por sí o es un técnico, o sea, sí va a variar. Los síntomas propiamente, bueno, el principal, generalmente hay obesidad, ¿no? Generalmente hay obesidad, resistencia a la insulina o hay algunas alteraciones en las pruebas de sangre como triglicéridos y colesterol altos. Entonces, en esos casos, digo, hay que solicitar un ultrasonido y ya vamos haciendo la clínica, ¿no? Como tal síntomas, pues realmente no tiene propiamente, ¿no? Ok, o sea que una persona, digamos que lo puede ir, se puede ir dando cuenta si es una persona que tiene habitualmente un check-up anual, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí le hacen dentro de ese un ultrasonido. Ok, ahora, y en análisis, ¿puede también venir reflejado? O Eh, esto que hablabas de que es silenciosa, bueno, pues muchas veces atan los médicos las enfermedades que empiezan así de una manera silenciosa a la inflamación celular que también es silenciosa. es correcto, de hecho es una inflamación celular silenciosa, propiamente, ya eh, mira, desde el momento en que hay no sé, fatiga, sobrepeso, o sea, sobre todo eso es fatiga, sobrepeso y alteraciones en las pruebas de función hepática, ya me está hablando de que está afectándose el hígado. Las pruebas de función hepática no siempre están afectadas porque depende del grado de la esteatosis que tenga, pero sí es más habitual que tengan a la mejor elevación de colesterol o triglicéridos o ¿Azúcar? o ¿Tiene que ver algo con el azúcar o el azúcar ahí no juega ningún papel no, importante? claro que sí.
Claro que sí, de hecho el exceso por eso decía yo el exceso de calorías, porque el exceso de azúcar, que el azúcar es lo que más le damos calorías, pues hace que esos azúcares se conviertan en grasita y que se acumulen en el hígado. Ok. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si una persona, bueno, ya nos dijiste, se diagnostica a través de análisis de sangre, de ultrasonidos, ¿no? Pero cuando tú Sí. quieres saber, o sea, si apenas van a tener o quieres ver su grado de inflamación, ¿qué es lo que tú les recomiendas? Ah, bueno, el estudio de inflamación celular, definitivamente. Ya a todos los pacientes que tienen fatiga crónica, dolores que no saben de dónde le salieron y sin una enfermedad diagnosticada, proteína C, que es un estudio en sangre que nos da un dato de inflamación, proteína C elevada, que tienen obesidad o sobrepeso, bueno, ya es para mí indicación de que hay que hacerle un estudio de inflamación celular y en base a su nivel de inflamación celular, pues ya vamos ahondando en si requiere el ultrasonido y ya lo checamos. Ya lo pueden checar. Bueno, aquí nos pregunta una persona que nos está viendo, a mi mamá le diagnosticaron hígado graso y no consume alcohol, no fuma, es delgada y toda su vida hizo ejercicio. Tampoco come mucho azúcar. ¿Cuál puede ser la razón de su padecimiento? Ok. No sé si consume algunos medicamentos y cómo están sus pruebas De inflamación. bueno, sí, sus pruebas de inflamación y también sus pruebas de laboratorio donde veamos cómo está el colesterol y los lípidos. Por ejemplo, mi abuela es súper delgada y sin embargo ya tiene colesterol y triglicéridos, todo eso. Triglicéridos no, colesterol alto y es una condición familiar. Entonces, no necesariamente el paciente tiene que estar obeso, claro que es una condición, pero en este caso habría que checar cómo está su perfil lipídico y si ella ha consumido medicamentos, porque los medicamentos también tienen ese factor, ¿no? Si ella padece alguna enfermedad como artritis, alguna otra cosa que le den algún esteroide, algo que le esté condicionando, o sea, si hay que hacer una historia clínica para ver cuál es la causa y si es importante saber cuál es el origen, ¿por qué? Porque hay que quitar el factor, ¿no? Para favorecer esa regresión. Sí hay una regresión de la enfermedad siempre y cuando haya cambios en lo que lo está ocasionando. Por eso es súper importante ver si es alcohólica, si no es alcohólica y cuál es el factor que está desencadenando ese hígado graso. Ok. Ahora, fíjate, nos están comentando aquí que, ok, que si puedes repartir cuáles son los estudios que debe de realizarse. Bueno, uno es el de inflamación celular y ya que está diagnosticado el fibroscan y fibrostat, Fibrotest. fibrotest. Fibrotest es una prueba de laboratorio. Generalmente la hacen en chopo, pero es una prueba de laboratorio y ese nos va a dar un parámetro, es un poco predictivo porque nos va diciendo como que en qué fase estamos, ¿no? Y el Fibroscan, los dos son estudios coadyuvantes para ver en qué fase estamos de la enfermedad Ok. hepática propiamente. Ok, ahora, tú mencionabas algo de los medicamentos, que si tienen otra condición y les estuvieron dando ciertos medicamentos, a lo mejor esos medicamentos podrían haber también acelerado o propiciado que desencadenara en un hígado graso. Sí, Ok. Bueno, esto te lo pregunto porque, pues bueno, aquí en estas entrevistas creo que ya se dieron cuenta que somos fan de los suplementos. O sea, que estamos más a favor de la suplementación que de los medicamentos, aunque sabemos que los medicamentos tienen su función y son necesarios en la mayoría de los casos donde son indicados, ¿no? Pero que hoy también sabemos que hay o sea, que ya está creciendo esta comunidad médica en donde ya le da ese valor a la suplementación, sobre todo si es natural. ¿Sí? Y que una suplementación natural le va a ayudar también al paciente con ciertas condiciones sin que tenga efectos secundarios como podría tener con algunos medicamentos, ¿cierto? es correcto. Fíjate qué bueno que lo mencionas, Tani, es algo que a mí me gusta mucho refrescarle al paciente que una condición que nos va a disminuir esa inflamación silenciosa, pues es la suplementación, sobre todo con omegas, ¿no? Entonces, dentro de este check-up para el hígado graso está ese estudio de ácidos grasos, que es el perfil de inflamación celular, y bueno, es
otra cosa que nos está diciendo qué es lo que está pasando con ese paciente. También es muy, muy importante lo que decía, no es que yo como bien, como una dieta, pero la verdad es que muchas veces ya consumimos demasiados alimentos procesados. Sí, De hecho, ya es un problema de salud pública el hígado graso no alcohólico. Ya es un problema de salud pública. ¿Por qué? Pues por toda la alimentación que nosotros consumimos, ¿no? O sea, tú vas al Oxxo y no encuentras nada saludable, absolutamente nada. Todo tiene muchos sellos, harinas procesadas y demás, ¿no? Entonces, a veces el paciente no identifica que esas harinas o que eso también es carbohidrato. O sea, a veces ven el azúcar nada más como el carbohidrato. Entonces, sí es importante saber que muchos de los alimentos que consumimos llevan como tal azúcares o carbohidratos, ¿no? Sobre todo los refinados son los que más nos hacen daño. claro. Sí, sí, como dices, o sea, de repente entras a cierto tipo de tiendas de conveniencia y es, o sea, el mercado absoluto de la comida procesada, ¿no? O sea, que realmente pues no nos hace ningún bien, que bueno, ¿no? Es algo que tenemos todos y aquí yo creo que sobre todo en México también somos súper antojadizos, pero pues bueno, hay que empezar a elegir diferente, ¿no? O sea, qué vamos consumiendo. Fíjate, aquí nos están preguntando, ok, bueno, nos están diciendo que el exceso de carbohidratos al final del día también se transforma en azúcar. Sí, la persona que nos dijo del diagnóstico anterior dice que sí, que su familiar tomaba metformina y losartán. Nos dicen que sí influye a tener hígado graso cuando te retiran la vesícula, doctora Cari. Que influya como tal, no. Ok. O sea, lo que nos condiciona tal vez es una gastritis biliar, eso sí. Es más, si no les da tempranamente, muchas veces después de años les conlleva una gastritis biliar o no ácida, ¿no? Como tal, eso que te conlleve a tener hígado graso, no. Sí tiene, la calidad de tu metabolismo sí disminuye, sí es cierto, puede disminuir, pero la verdad es un porcentaje muy mínimo porque lo que hace la bilis propiamente es metabolizar grasas y proteínas, ¿no? Entonces, sí va a llevar a lo mejor indirectamente un factor pequeño por este tema de que ayuda al metabolismo de las grasas y de las proteínas, pero también la bilis se sigue produciendo, la única diferencia es que es de menor calidad. Entonces, es un porcentaje muy, muy bajito. Condiciona más tal vez la gastritis, no ácida que como tal ese porcentaje de metabolismo de las grasas, pero sí Eh, tiene un factor ya ahora que lo pienso. de la vesícula. Ok. Mira, nos están preguntando también, bueno, tenemos a una persona que nos ve que se llama Laura O y dice, me diagnosticaron hígado graso y me dijeron que era por pasar tantas horas sin comer. ¿Qué opinas de Mm, eso? habría que hacerle una historia clínica, Laura. Pasar tantas horas sin comer te puede condicionar varias situaciones. Al contrario, cuando pasas muchas horas sin comer, el hígado lo que hace es, necesito azúcar, no me estás dando azúcar, y entonces saca el glucógeno o la grasa que hay dentro y le empieza a metabolizar para producir el azúcar porque el cerebro sin azúcar no trabaja. Es un hecho, ¿no? Entonces, por eso ahora que los ayunos intermitentes, que si tantas horas de ayuno, ¿por qué? Porque después de 14 horas de ayuno, tú empiezas esa ruta metabólica que se llama cetosis y empiezas a producir azúcares a través de esas grasas que están reservadas en el hígado. Entonces, más bien sería al revés. Más bien hay que ver si pasar muchas horas sin comer, sí, pero a lo mejor tiene un factor de exceso de cortisol porque a lo mejor tiene una vida un poquito estresante o su trabajo es un poquito estresante, a lo mejor tiene sedentarismo, a lo mejor tiene sobrepeso. Entonces hay otros factores que nos están condicionando más que el que no coma. Ok, va, buenísima la respuesta. Y nos están, bueno, Giselle Deskens nos pregunta, bonito día, ¿los refrescos light tienen alguna influencia para el hígado graso? Los refrescos light, sí, porque muchos de ellos vienen con edulcorantes y esos edulcorantes son tóxicos para el hígado.
Entonces, es fácil que luego dicen, ay, es que la coca cero, ¿no? Ejemplo, los que les encanta la coca, que yo soy anticoca. Entonces, a los que les encanta la coca es que no, y ahora soy diabético, pero tomo siempre coca cero. Sí, pero la coca cero no trae azúcar, efectivamente. Son calorías vacías porque trae un edulcorante, pero ese edulcorante se metaboliza en el hígado y ese edulcorante nos va a intoxicar el hígado. Sobre todo porque, ¿sabes qué pasa? Que como dice Light, lo toman en exceso. Claro, El punto no es que lo tomen de vez en cuando o que, bueno, si voy a comer esto, pero lo voy a comer light de vez en cuando, no. El punto es que lo hacen de diario. Antes tomaba mi coca diario, entonces ahora tomo la coca diario, pero es cero, es light, pero traen aspartame, claro. traen edulcorantes. Entonces, sí intoxica el hígado. Esa es la respuesta. Esa es la realidad. Ok, después Sí. el doctor Edgar de Facio dice, muchas felicidades, doctora Karina, es un gusto escucharla siempre. ¿Podría explicarnos un poquito más a fondo cómo los antiinflamatorios son tan agresivos con el hígado y cómo el uso de omega 3 puede disminuir la inflamación crónica y permitir bajar las dosis o incluso dejar de usar los medicamentos para el dolor? Gracias. Claro que sí. La inflamación celular, que es algo que me encanta, y también a Edgar le encanta eso de la inflamación celular, porque conlleva a todo el tipo de enfermedades que te puedas imaginar. De hecho, todas las enfermedades terminan en itis, que es gastritis, es inflamación, ¿no? Todas es una inflamación que ya no se pudo controlar y que ya conllevó a que el órgano del que hablemos esté enfermo, ¿no? Es cierto lo que dice el doctor Edgar, o sea, el uso de analgésicos crónicos nos va a estar, no solo nos va a dañar en la mucosa gástrica, nos va a dañar también el hígado a la metabolización y demás. Y justo esa parte de que esté inflamado o no inflamado, o exista o no esté esta inflamación, tiene que ver con que nuestro consumo de ácidos grasos omega, que tiene un efecto antiinflamatorio, esté equilibrado. Necesitamos un equilibrio entre nuestro omega y nuestros proinflamatorios, ¿no? Muchos alimentos son proinflamatorios, ¿no? No sé, los azúcares simples, las harinas son proinflamatorias. Entonces, la suplementación con omega nos va a ayudar a equilibrar ese exceso de proinflamatorios que consumimos en la dieta, porque a veces ni siquiera son los antiinflamatorios propiamente los que están intoxicando. A veces es nuestra propia dieta la que está intoxicando porque es proinflamatoria. Entonces, cuando nosotros aumentamos o ponemos el consumo, la suplementación de omega, lo que vamos a hacer es favorecer un equilibrio y evitar que esos proinflamatorios nos estén dañando. Claro, lo ideal es cambiar esa dieta proinflamatoria por una dieta antiinflamatoria y además suplementar con el omega, porque este efecto antiinflamación que tiene los ácidos grasos omega nos va a hacer que reduzcamos, uno, los periodos, obviamente, de dolor y con ello el consumo de analgésicos. O sea, la inflamación debería de ser aguda en todos los casos. Sin embargo, cuando ya se convierte en crónica, porque nuestro órgano ya se enfermó, porque, no sé, nos fracturamos, por lo que sea, ya se convierte en una inflamación crónica más nuestra dieta proinflamatoria, pues obviamente el consumo de medicamentos va a ser mayor. Y esto pues nos conlleva a más enfermedades, ¿no? Como las úlceras, o sea, esto hablando localmente ahí, pero en el hígado se va a intoxicar. Entonces, volvemos al punto, ¿no? La antiinflamación, que sería adecuada con una dieta y con la suplementación de omega, que muy pobremente está en el país, eh, realmente nos va a conllevar a que no consumamos analgésicos. O sea, yo te voy a decir, por ejemplo, en mi caso, yo difícilmente tengo medicamentos analgésicos en la casa. O sea, es difícil de creer a lo mejor, pero la suplementación para mí resulta ser más benéfica, no es tóxica y por supuesto me va a conllevar a que no solamente uno, sino menos órganos estén inflamados, ¿no? Que la vamos a tener, sí, que podemos caernos, golpearnos y tener una inflamación aguda, sí, pero el aumentar nuestras dosis de omega nos va a condicionar a tener una antiinflamación.
Oye, yo aquí del omega quiero hacer una pregunta adicional porque hemos tenido muchos casos pues bueno, de personas que tienen alguna condición como el hígado graso o algunas otras como la gastritis, etcétera. Y a la hora que nosotros les recomendamos que tengan un mayor consumo de omega 3, siempre recomendamos uno que es líquido, ¿no? Que a lo mejor es el mismo que tú utilizas en tu práctica. Pero la gente siempre se queda con esa idea de, a ver, tengo hígado graso y me van a dar un aceite con omegas. Y entonces a la gente le hace como un shock. ¿Podrías explicarles qué es lo que hace este aceite con omegas y por qué no tiene nada que ver con que tengas un hígado graso y te metas un aceite que para ellos puede representar más grasa? Qué buena pregunta me hiciste, Tania. Efectivamente, sí es una duda que muchas veces las personas tienen de ¿por qué me van a dar grasa si lo que tengo es grasa? Efectivamente, porque esa es grasa buena. Los ácidos grasos forman parte de las membranas celulares, nos ayudan a una comunicación celular y esas membranas celulares, por ejemplo, es un aceite esencial y es esencial porque lo requerimos, pero además nosotros no lo producimos. Ese es el único problema, que nosotros no producimos el omega. Nosotros lo tenemos que obtener de la dieta y es ahí donde va el déficit, ¿no? O sea, cuando ha cambiado todo este tiempo la dieta, o sea, que cada vez consumimos menos productos naturales, más productos procesados y demás, nuestro consumo de ácidos grasos esenciales ha sido deficiente. Entonces, nosotros tendríamos que estarlo suplementando. Esa es la diferencia. Esos aceites son grasas buenas y van a formar parte de las membranas celulares. Para nada van a ocupar el lugar de la grasa que está dentro del hepatocito, para nada. Y además, la verdad, esos pacientes que tienen hígado graso, cuando empiezan a consumir omega, incluso ellos mismos tienen notan, o sea, porque generalmente así como que se sienten como con barriguito o inflamados, notan cómo se van desinflamando. Y tiene un efecto antiinflamatorio porque el omega como tal produce sustancias que producen la antiinflamación, como si estuviéramos tomando un naproxen, no sé, un diclofenaco, ¿no? La única diferencia es que en su metabolismo no va a dañar al hígado. Esa es Exacto. la única diferencia, ¿no? Pero es una manera natural de producir una parada de la cadena o de la cascada de inflamación celular y que pues además nos va a conllevar a una mejor comunicación celular, ya que forma parte de las membranas celulares. Ok, y las células se comunican a través de las membranas, por eso las tenemos que tener en buenas condiciones, Así es, sí, ¿no? sí, sí. De hecho, en el estudio de inflamación celular, justamente habla de la fluidez de membrana, ¿no? Ok, Justo por esto. claro. Oye, nos preguntan también, ¿qué pasa si una persona no detecta que tiene hígado graso, no se atiende? ¿Qué consecuencias puede tener para su salud a corto y largo plazo, Cari? Mira, a corto plazo, pues el metabolismo de lo que es la desintoxicación como tal de lo que hace el hígado, pues va a estar afectado, ¿no? A lo mejor en porcentaje de las células que estén afectadas. Importa, a corto plazo eso sería la evolución o ya ver en qué grado o qué fase va. Bueno, a largo plazo es que nos va a conllevar a una cirrosis hepática. Yo en mi práctica clínica veo varios pacientes, sobre todo más mujeres, fíjate, que tienen hígado graso o que ya tienen más bien cirrosis hepática. Y esas pacientes nunca tomaron, nunca nada, pero justamente fue esto, cuando les diagnostican el hígado graso, como generalmente no hay tratamiento, es decir, no es que yo te diga, tómate un medicamento para que te quite el hígado graso. No, tenemos que atacar las causas. ¿Qué lo está originando? Ah, bueno, pues si es que estoy obesa, pues voy a bajar de peso. Claro. Si es que soy sedentaria, voy a hacer ejercicio. Si es que estoy consumiendo una dieta muy inflamatoria o con muchos carbohidratos, bueno, entonces voy a bajarle. ¿Me explico? Entonces, son cambios de todos los factores que te están conllevando al hígado graso. No es propiamente un medicamento. Entonces, el paciente le dicen, tiene hígado graso. Se va a su casa, pero no le dieron nada porque es difícil en la práctica clínica, sobre todo lo que pasa en la institucional es que
tienen muy acortados los tiempos y generalmente el médico le dice, tiene hígado graso, tiene que dejar de consumir grasas cuando los carbohidratos también producen grasas. O sea, entonces el paciente se queda en la mente eso que tú me decías del aceite, ¿no? O sea, es grasa lo que no tengo que consumir, pero no capta que también las harinas, los azúcares y demás también van a producir grasa, ¿ves? Claro. Entonces, a largo plazo, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a ir evolucionando la enfermedad, ¿no? Esteatosis hepática grado uno, grado 2, grado 3, fibrosis. Y entonces ese paciente con fibrosis es un paciente que ya tiene una insuficiencia hepática, todas las células, cuando hablamos de fibrosis es que todas las células hepáticas ya dejaron de funcionar. ¿No? Y entonces tiene una de funciones impresionantes. Muchas de las hormonas se metabolizan, o sea, muchas funciones tiene el hígado, además de la desintoxicación. Entonces, todas esas funciones ya están depletadas. Y entonces el paciente sí ya está en una enfermedad en la que ya no podemos revertir esa fibrosis y ese hígado ya no está funcionando. Es decir, va a ser una muerte lenta Ok. o no tan lenta porque se pueden desangrar y entonces no va a ser tan lenta, ¿no? Ya. O sea, pero a largo plazo sí es mortal. ¿Y se puede revertir el perdón, el hígado graso? Y si sí, ¿cuánto tiempo puede tomar verlo mejorado? Depende, sabemos que depende de la etapa en la que esté. O sea, si ya está en una etapa sumamente avanzada, pues ya no se va a revertir. Pero en las etapas iniciales, ¿podría haber alguna regresión? Mira, yo creo que después de un año de que estén en cambio de hábitos y suplementación, eh, pueden ver cambios significativos, pero es súper importante determinar así bien claro qué son los factores que lo están condicionando y es súper importante que cuando vayan a su médico no le mientan, o sea, díganle la verdad, porque va a identificar, en la historia clínica va a poder identificar cuál es la realidad de las cosas, o sea, cuál es el factor o los factores que lo están conllevando para que esos cambios se empiecen a evitar. La verdad, no es que se pueda hacer un cambio de la noche a la mañana de un paciente que lleva años haciendo esos o teniendo esos hábitos, pero sí puede ir avanzando, ¿no? Sí puede ir avanzando con cada uno de los cambios y también a medida de que vea cambios en la manera en que nosotros estamos midiendo la inflamación celular, ya sea por prueba de inflamación celular, el fibrotest, y dependiendo la fase en la que se encuentre. Si es una fase uno, pues a lo mejor una manera de medirlo, más que el ultrasonido, me gustaría la inflamación, el perfil de inflamación celular, ¿no? Porque es una fase uno, entonces si en el ultrasonido no me lo maneja todavía el cambio tan significativo, yo el ultrasonido se lo haría hasta después de un año, pero sí de inflamación celular sí nos va a dar un parámetro a 3 meses y entonces sí puede ir viendo sus cambios, que esos cambios de hábitos le han dado un cambio en su perfil de inflamación celular, además del cambio, bueno, físico, porque definitivamente los pacientes tienen más energía. Entonces, además del cambio físico, entonces eso también le va a alimentar un poquito al paciente a que vaya haciendo cambios en lo que le vaya faltando, Claro, ¿no? claro, sí que vaya haciendo cambios poco a poco, ¿no? Y que los vaya instalando ya de una manera definitiva en su vida, ¿no? Así es. Fíjate, aquí viene algo que creo que ya mencionaste, pero nos dicen, bueno, ¿y qué cambios de alimentación y estilo de vida tú sugieres o son clave para prevenir o revertir esta condición en sus etapas iniciales? O sea, si tú le tuvieras que dar, sabemos que aquí que no hay cosas generales, ¿no? O sea, que es depende de cada persona, pero si tú pudieras tratar de generalizar algo, ¿no? Decir, bueno, a ver, una persona que no quiere tener ácido graso, yo le recomendaría que tenga estos hábitos. Bueno, yo le recomendaría que tuviera por lo menos 3 días a la semana ejercicio. Si se puede diario, pues diario. Si no, por lo menos 3 días a la semana, unos 30 minutos de ejercicio. A lo mejor puede empezar paulatinamente hasta llegar a los 30 minutos, pero sí, los 30 minutos de ejercicio sería algo Básico. ideal. ¿No? Sí, ideal, que puede ser hasta caminar, porque cuando hay sobrepeso o así, no pueden estar en la elíptica porque ahora se van a lastimar las rodillas o no pueden correr porque, claro, o sea, hay ejercicios que son como más sencillos, pero sí de alguna manera ejercitarse, ¿no? Hasta caminata, 30 minutos. Dos, pues la dieta, o sea, ¿qué nos conlleva a una
¿qué nos conlleva una, Condición de hígado graso. la dieta? Perdón, es que se me movió mi computadora. Este, la dieta que nos conlleva es una, sí hay azúcares refinados y cosas muy procesadas, pues hay que tratar de evitarlas o de preferencia no consumirlas, ¿no? Entonces, eso resulta a veces difícil. Por ejemplo, cuando yo decidí que no iba a haber refresco en mi casa, pues solamente hay agua, no hay otra cosa, ¿no? Sí. Entonces no hay una opción. Ajá. Y lo mismo con los procesados, ¿no? Si a lo mejor, no sé, ¿qué será? Consumes tortillas de harina porque te gustan las quesadillas con tortillas de harina, bueno, pues entonces ahora compras tortillas de nopal o de maíz y a lo mejor en lugar de comerte 10 tortillas, te comes dos, entonces ya vas cambiando ese hábito, ¿no? El pan, por ejemplo, pues son harinas también refinadas, ¿no? Y mientras más, pues sea un postre como más rico, más, ya sabes, con azuquitar glass y demás, más, pues no sé, como más apetecible, generalmente tiene más, En- más Entre azúcares más rico, más refinados. peligroso. Ujú, sí, y entonces a lo mejor esos gustitos dárselos de vez en cuando, no de diario. Te digo, hay frutas que también son con un alto índice glicémico. Ahora, gracias al señor Google, ya pueden buscar varias cosas los pacientes, ¿no? Entonces, eh, todos los alimentos que tengan un alto índice glucémico, es decir, que tengan demasiadas calorías, pues nos van a conllevar a un hígado graso. Entonces hay que ir cambiándolos o quitándolos de nuestra dieta, ¿no? Entonces, es básicamente esa evaluación y también agregar verduras, porque ¿sabes qué? Es muy común que ya no se consuma verduras o muy poca fruta y verdura, ¿no? Como que ya todo el desayuno es o la comida ya es como o lo procesado o lo que está más práctico y ya no consumimos en general frutas y verduras, ¿no? Entonces sí creo que hay que cambiarle un poquito eso. Hay que regresar a eso y como dices, a lo mejor, por ejemplo, si te gusta el mango, ¿no? Que tiene un índice glicémico alto, pues no es que te quites el mango de por vida, pero digo, no te comas 5 mangos a la semana, a lo mejor te comes un mango cada 10 días, ¿no? Y te das tu Exacto. gusto ¿no? Y Y no tienes listo, tanto sí. azúcar por ahí. Y sobre todo, ¿sabes qué? La porción puede ser lo que influya Claro. y cómo te lo comes. O sea, me refiero que primero siempre hay que consumir la proteína y después el carbohidrato para evitar los picos de insulina. O sea, todos tenemos picos de insulina. En algún punto no solamente necesitas ser diabético, pero esos picos de insulina van a estar condicionados por cómo comes los alimentos y qué comes. Si tienen alto índice glucémico y sobre todo si lo que primero que consumes, pues es un azúcar, ¿verdad? Porque los azúcares simples rápidamente son llevados a nuestro torrente sanguíneo. Es lo que más rápido entra, ¿no? Sí, sí, es Oye, correcto. nos preguntan por acá, además del omega 3, ¿qué otro suplemento puedes recomendar para apoyar la función del hígado o para ayudar con el hígado graso, además del omega 3? Y luego nos platicas qué omega 3 utilizas porque hay 1000 opciones en el mercado. Sí, hay 1000 opciones en el mercado. Sí, sí, hay 1000. Mira, además del omega 3, me gusta siempre empezar con una desintoxicación para los pacientes. Muchas veces la desintoxicación tiene que ver con todo lo que, hacer una lista de todo lo que está conllevando a su intoxicación, ¿no? Ahora, entonces ese cambio de hábitos, muchas cosas son dieta, otras cosas son cosas naturales que nos van a conllevar a una desintoxicación. El consumo del omega, los probióticos, ¿no? Los probióticos, la fibra, ¿por qué? Porque al final también nuestro metabolismo de los alimentos tiene que ver con nuestra flora intestinal definitivamente. Claro. Entonces,
sí es importante que también sepamos cómo está nuestra flora intestinal y que consumamos buenas cantidades de fibra. Generalmente a los pacientes también les agrego alguna fibra que tenga prebióticos y bueno, pues la cantidad de agua que consuma. Y bueno, dependiendo del caso del paciente y también del bolsillo del paciente, porque ya hay muchas cosas para desintoxicar, pues se le van a agregar suplementos o terapias que nos estén ayudando a mejorar la condición no solamente del hígado, sino de todos nuestros órganos. Ok. Ahora, mira, tenemos varias preguntas acá o varios comentarios en el chat. Nos dicen, ok, ¿qué podemos hacer con una gastritis no ácida? Porque así es, bueno, hoy no es de gastritis, es más, tenemos una plática especial de gastritis, ¿no? Que esas se las vamos a pasar, pero bueno, nos preguntaban eso, nos dicen también, casi todo lo que nos ofrece la naturaleza es bueno y casi todo lo que hace el hombre es malo, ¿no? Entonces, bueno, Es ahí viene, correcto, la naturaleza es súper sabia. claro, y ahí viene la diferencia entre el alimento natural y el alimento procesado, justamente, ¿no? Nos preguntan, ¿el agua mineral hace daño para una persona que tiene hígado graso? Pues sí, es que finalmente dicen el agua mineral es agua, sí es agua, pero es un carbonatado. O sea, un refresco es un carbonatado. Tiene más, menos azúcares, pero es un carbonatado. Ok, Y el agua mineral no es. ok, El problema es que muchas veces el paciente quiere sustituir el agua natural por el agua carbonatada, que es la agua mineral, ¿no? Y no es sustituible. Además, también puede formar otras enfermedades, ¿verdad? Como cálculos claro, en las vías urinarias. las Y es que el problema es que piedritas, lo toman como te decía, el problema no es que consumas de vez en cuando algo, el problema es que lo empezamos a implementar en exceso, ¿no? Bueno, un agua mineral de vez en cuando no te va a hacer daño, pero si te la tomas diario y lo estás supliendo al agua, en lugar de tomarte 2 litros de agua, te tomas 2 litros de agua mineral, porque es agua, pues no, o sea, estás o sea, con una bebida carbonatada que al final del día te va a afectar el hígado graso también, y muchas veces estas aguas vienen con saborcito y con edulcorante, entonces también traen tóxicos, ya. ¿no? Ok, sí, no, nos queda súper claro. Nos dice Giselle Deskens, muchas gracias, doctora. El doctor Daniel Díaz dice, gracias y muchas felicidades, doctora Karina, excelente plática, un tema sumamente frecuente en la consulta. Nos dice Angélica, excelente ponencia, gracias por compartir tan interesante información. Adriana Ferreira dice, gracias. Gonzalo Zúñiga dice, buen día, ¿cómo actúa en la membrana celular? Bueno, ya platicaste que las membranas están hechas pues de De estos lípidos. ácidos grasos, de lípidos Ujú. también. Ok. Paola dice, es cierto, yo tengo hígado graso y desde que tomo omega me ha disminuido el abdomen y la inflamación. Raquel Andrade Martínez dice, perfil de inflamación celular, así se pide en el laboratorio de análisis clínicos. No, sorpresa. El perfil de inflamación celular mide los ácidos grasos que en realidad tú tienes, es decir, cuál es tu déficit, porque como les mencioné, los ácidos grasos nosotros los tenemos que consumir de la dieta, no los producimos. Entonces, esos perfiles de inflamación celular generalmente están a la mano a través de los médicos. No hay un laboratorio, o sea, sí hay en lugares donde se hacen perfiles de inflamación celular, pero no es en nuestro país. Generalmente nosotros, los médicos que estamos relacionados con el perfil de inflamación celular, lo solicitamos dependiendo al paciente donde se encuentre y a veces les mandamos como tal un kit. Esos estudios generalmente toman una muestra de sangre que la pueden hacer ellos mismos y se envía a Noruega, pero tiene que ser a través generalmente del médico o ya gracias a algunas empresas está más a la mano de los pacientes y también se recomiendan esos kits de inflamación o de antiinflamación, nada más que siempre deben de ser interpretados
por un médico, ¿no? Aunque la empresa te dé algún reporte de la interpretación, siempre es mejor que sea evaluado por un médico y gracias a esta empresa ya está más a la mano de los pacientes. Claro, sí, qué bueno que mencionas eso, porque hay muchas personas que a lo largo de las pláticas nos dicen, bueno, ¿y este perfil dónde? Porque van a un laboratorio, pregunten, en el laboratorio no tienen ni idea de lo que les están pidiendo. No. Entonces, que sepa la gente que nos ve que si tú recibiste este link por medio de alguna persona, seguramente esa persona te puede hacer llegar un kit de inflamación celular para que se mande a Noruega a analizar tu sangre y que puedas tenerlo. Y como menciona la doctora Karina, viene un reporte muy completo sobre este perfil de ácidos grasos de inflamación celular. Sin embargo, nosotros también hemos recomendado siempre que si ya tienen un diagnóstico, que pues bueno, sería mejor que un médico te lo pudiera interpretar. Hay muchos médicos que no conocen estos análisis, que eso también hay que Ah, decirlo, y por eso estamos tratando de hacer más ruido incluso con la comunidad médica, porque muchos médicos no conocen estos análisis, pero los médicos que sí saben de inflamación celular, bueno, a la hora que ven el kit, dicen, wow, qué bueno que ya lo podemos tener aquí en México disponible, aunque se siga analizando en Noruega, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno que lo mencionaste eso, Cari. Y nos dicen, bueno, acá nos están dando varias opciones de frutas con no tanta azúcar. Dicen que las fresas, que los frutos rojos, que si la piña, que si la papaya, que si el cúrcuma, que tienen por ahí una receta de jugo natural para hígado graso, piña, papaya, cúrcuma, que sí es real, ¿no? ¿Tienes algún batido, algún licuado, bueno, yo además la de piña la disponible? quitaría porque la piña tiene un alto índice glicémico. Ok, la piña ahí ya no La llega. cúrcuma sí tiene un efecto antiinflamatorio, Ok, definitivamente lo tiene. De hecho, es otro de los beneficios. La cúrcuma tiene varias sustancias activas. La más activa es la curcumina, pero sí tiene un efecto antiinflamatorio. ok, entonces eso nos ayuda, por supuesto. Eh, ¿Solo se toma agua sola? Bueno, me imagino que la pregunta que hace Gonzalo Zúñiga es, ¿una persona con hígado graso debería únicamente tomar agua simple? Pues sí. Pues sí. O sea, suena feo, digo, pero sí. O sea, me refiero, no que de su vida, por ejemplo, si va a una reunión, no sé qué, no pueda consumir, sí, pero que su día a día sea el agua natural, que su día a día no sea el refresco, no sea o sea, generalmente el refresco, ¿no? Que es como el agua carbonatada, que es lo que más, es más complejo. Claro. Y, ok, tengo dos puntos más contigo, doctora Cari. Uno es, hace rato platicábamos y lo mencionamos otra vez porque parte de la intención de hacer estas entrevistas es que la gente entienda de verdad el valor agregado que pueden tener en su vida y en su salud si tienen o sea, un buen nivel de omega 3 en su cuerpo, ¿no? Y eso lo hemos visto a través de todas las enfermedades, de todos los diagnósticos, de todos los achaques, no solamente hígado graso o cuestiones con inflamación, sino incluso salud mental, etcétera, ¿no? Entonces, parte de la intención de hacer estas pláticas es que la gente reconozca el valor y la importancia que tiene el que una persona tenga buena cantidad de omega 3. Y lo que nos lleva a lo siguiente, ¿no? O sea, tú cuando le recomiendas a un paciente tienes que tomar más omega 3 o saliste muy inflamado o ahora tienes este diagnóstico, etcétera, ¿cuál es el que tú utilizas? Porque como comentábamos, hay 1000 opciones en el mercado y normalmente de esas 1000, pues 990 no funcionan, ¿no? O no traen Sí. lo que necesitan. ¿Qué nos puedes tú decir? Mira, algo súper, qué bueno que tocaste ese tema, algo súper importante es que el omega sí o sí debe estar refinado, certificado y debe ser omega 3 solamente, porque también ya hay muchas trampas. El omega 3 como tal, pues es caro porque, pues porque la obtención del mismo y la calidad del mismo tiene que ser buena. Entonces, ya hay muchas cosas en el mercado, sobre todo en las farmacéuticas tipo SIM y eso, que lo que buscan es bajar obviamente los costos, que te dicen, tenemos este omega de 3 gramos o 2 gramos de omega, ¿no?
pero de esos omegas dice que son 3, 6 y 9. Entonces, no, o sea, ya empezando por ahí, tache. O sea, no, no puedes tener, nosotros consumimos en nuestra dieta nada más para que le calculen exceso de omega 6. Entonces, no puedes consumir además cápsulas con omega 6, Claro, ¿no? Es como dispararte en el pie. claro, Entonces, sí debe ser un omega 3 refinado. Definitivamente las concentraciones más altas vienen en el omega líquido, ¿cierto? O sea, si hay personas que por su condición, por lo que, o sea, evaluar bien el caso, requieran de cápsulas, ok, pero en realidad el omega que más concentración de omega 3 tiene es el líquido. Y sí hay que evaluar la etiqueta, o sea, sí hay que evaluar que sea omega 3 y si hay que agregarle un antioxidante, porque el omega también se oxida. Entonces, y se absorbe mejor cuando tú estás comiendo, porque si comes un poquito de grasita, se va a absorber todavía mejor. claro. Entonces, la absorción es mejor cuando lo consumes en la hora de la comida, que estás comiendo y demás. Y y bueno, ese es el que yo recomiendo. Generalmente les recomiendo líquido, no les recomiendo casi las cápsulas porque hasta la otra vez me puse a revisar hasta las que recetan para las embarazadas y traen una nada de omega, una Sí, no, nada, cuando es el periodo en el que la mujer debe tener más omega porque finalmente vamos a darle al bebé esa parte de nutrición, ¿no? Y bueno, ¿qué efectos tiene? Pues tiene N cantidad de efectos benéficos sobre las membranas celulares, sobre todo el cerebro, del corazón, ¿no? O sea, no solamente estamos hablando del hígado. Y una manera rápida, digo, esto como a manera de tip que se lo tomen todos, una manera rápida de saber si te falta omega es, si ya tienes un perfil de lípidos, porque te lo hicieron en tu clínica o lo que sea, y te dijeron que además solo todo saliste súper bien, checa cuánto tienes de HDL. Si tu HDL está baja, te falta omega de todas a todas. Que yo les voy a decir una cosa, a todos nos falta omega, sí, sí, ¿no? eso es Pero cuando sabes que estás depletado, tu HDL definitivamente está baja. claro, Y si tu HDL está baja, si la tienes alta, felicidades, pero si la tienes baja, porque también ese es un rango que manejan en el laboratorio, ¿no? Entonces luego dicen, es que tiene colesterol alto, ¿no? Pero si tu colesterol alto está en base a las HDL, pues qué bueno. O sea, es un cardioprotector también. Entonces, pues eso es mi recomendación rápida para quien tiene a la mano como un laboratorio básico que le hagan en su check-up o en su clínica, pues esa es una manera básica de ver si te falta omega. claro. Y el que más recomiendo, obviamente, es el líquido, que no compren combinaciones de omega 6 con omega 3 y sobre todo el 6. Y bueno, el que más recomiendo es el líquido. Ok. Dice Ita Burgoa que si recomiendas el Balance Oil y el Synoviotic como prebiótico. Claro, claro. De hecho, el Synobiotec me encanta porque no tiene un sabor, así como feo, ni espeso, ni nada. Y el Balance Oil también me gusta mucho porque en mi práctica me costaba mucho trabajo que el paciente aceptara el aceite líquido de omega, ¿no? Por el sabor, el olor y demás. Y este es una maravilla porque no solamente tiene aceptación por el adulto, también por el niño. ¿No? Entonces, los niños también necesitan mucho omega y lo que hay actualmente para los niños de omega generalmente son pues suplementos que tienen una cantidad muy bajita de omega, ¿no? Y que tienen más saborizante que omega, Así es. ¿no? Muchas veces. Ok. Nos dice, hay que checar cuál es el porcentaje de absorción por el organismo del producto que estás consumiendo. Bueno, que esta prueba de inflamación celular viene un valor en donde checan los índices de absorción que tienen, que si hay una hora adecuada para tomar el omega. Dice, puede ser a la hora de la comida o antes de ir a dormir, ¿está bien? Yo les recomiendo que antes de ir a dormir no. ¿Por qué? Porque generalmente cuando van a dormir, o sea, si cenaron algo copioso, pues bueno, ok, pero generalmente las cenas deberían de ser ligeras. El omega como tal,
puede conllevar a que esté mucho tiempo en el fondo gástrico porque, bueno, ya van a dormir y entonces pueden tener reflujo. Entonces, pacientes que tengan reflujo se va a ver más favorecidos si se lo toman en la noche o si tienen una comida copiosa en la noche. Lo ideal es a la hora de la comida, que es como que cuando comemos un poquito más como de grasita o como más consistente, ¿no? Entonces, lo ideal es a la hora de la comida y pues sí, si te lo tomas con alimento, pues va a absorberse todavía mucho mejor Todavía mejor. y bueno, en la noche no se lo recomiendo. Ok, y por último nos dicen, soy Marcial Hernández, buenísima la plática. Giselle Deskens dice, yo tomo ambos, Sinobiótica y Balanzol, no tiene ningún sabor y eso me hace más fácil adherirme a mi tratamiento y mis hijos se lo toman perfecto, qué maravilla. Para iniciar el día recomiendo el omega 3 Sí, pero ideal les recomiendo que con alimento. consuman algún otro alimento Ok. para que favorezcan esa absorción. Buenísimo. Oye, doctora Cari, y por último, en lo que nos das tus datos, por si alguien quiere consultarte algo, ¿qué recomendación o qué mensaje le dejarías a una persona que acaba de ser diagnosticada con hígado graso? Híjole, el primer mensaje es que no se espante, porque a lo mejor toda esta información es, ay, no, ¿qué me va a pasar? Casi, casi que me voy a morir o estoy desahuciado, ¿no? Porque ya les estoy diciendo que la inflamación puede desencadenar una cirrosis hepática. Pues el primer punto es no espantarse, sino más bien accionar con esos pequeños cambios. A lo mejor no puedes en este momento hacerte todos los estudios, ir a una consulta médica, pero sí puedes hacer ejercicio, pero sí puedes dejar el refresco, pero sí puedes dejar el pan, pero sí puedes dejar la tortilla. Entonces, esos cambios que los empiece a hacer ya, y que empiece a suplementarse. ¿Por qué? Porque esa desinflamación va a desinflamar también tu hígado. Claro, por supuesto. Oye, doctora Karina, pues no sé si nos quieras pasar tus datos para tenerlos aquí por si alguien requiere alguna consulta contigo, que nos digas en qué ciudades estás y si también tienes consultas por Zoom, que siempre nos preguntan eso. Sí, de hecho, estoy en Cuernavaca, Ciudad de México y Cancún. Tengo también citas en línea, de hecho me gustan más las citas en línea porque a veces se les prolonga más la parte de la cita presencial y en un momento te paso mi tarjetita para quien quiera contactarme con todo gusto. Claro que sí, bueno, y si no, en la edición del video, bueno, vamos a poner los datos de la doctora Karina. Para mí es un placer siempre tenerte por acá, que nos regales tu tiempo y tu experiencia y invitarte para que vengas el próximo mes con otro tema de interés para todos. No sé si quieras despedirte con algo, Cari. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por su participación y qué bueno que estén interesados en su salud. Creo que cada vez somos más personas los que queremos hacer un cambio, ¿no? Y eso me da mucho gusto, me llena de alegría porque para cambiar muchas cosas que por costumbre tenemos, necesitamos pues empezar primero nosotros y compartirlo y qué padre que estemos compartiendo esto con ustedes y que estén interesados en hacer cambios. Así es, Y y muchas gracias, Tani. al contrario, de verdad es un placer tenerte y pues bueno, les vamos a pasar el video, les vamos a pasar la grabación y los esperamos el próximo miércoles, 8:30 de la mañana, también con otro tema de interés. Muchas gracias, doctora Cari, por haber estado con nosotros. Les mando bendiciones y un abrazo muy fuerte a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bonito día. Igualmente.